Bueno, hablaremos un poco de trabajo, aunque como dice don Ramón, ningún trabajo es malo, lo malo es tener que trabajar. ¿Eh? Entonces vamos a ver cómo la termodinámica entiende el concepto de trabajo. Y también vamos a hablar acá un poco del concepto de calor, como de alguna manera, y después cómo, a través del experimento de Joule, el calor y el trabajo forman la misma sustancia. Sustancia, no como una sustancia en el sentido material, sino como la misma sustancia conceptual. En ese sentido digo sustancia. El trabajo mecánico, bueno, el trabajo mecánico de un campo, poco lo hemos visto en el repaso, lo vuelvo a repasar por si alguien medio que no se acuerda, ¿no? El trabajo mecánico de un campo de fuerza, de un campo en este caso, la definición es esta, en función el trabajo en sí es un campo escalar respecto de ese trabajo mecánico. Esta es la concepción del trabajo mecánico respecto a un campo vectorial, donde uno tiene una trayectoria que define dónde se va a mover, de alguna manera, dónde voy yo a explorar ese campo de fuerza, ¿no? Entonces, el trabajo en esta trayectoria del campo de fuerza lo defino de esta manera. Creo que un poco lo vieron en Física 1. Si es conservativo, el trabajo en una trayectoria cerrada es igual a 0, y entonces sí puedo hablar del trabajo como una diferencia de valores inicial y final. Si no, no puedo hacerlo, si el trabajo no fuese conservativo. Este es lo que nosotros ya habíamos hablado en el repaso, trabajo mecánico. Entonces, acá lo saqué una cita del Baer que me pareció muy interesante, que voy a hablar. El trabajo mecánico es la acción de una fuerza sobre el límite de un sistema, cuando este límite se halla en movimiento. El valor del trabajo es igual al producto de la fuerza por el desplazamiento de su punto de aplicación en la dirección de la fuerza. Trabajo es, por lo tanto, un efecto recíproco entre el sistema y su medio exterior. Me pareció interesante esta cita del Baer porque creo que conceptualmente define concretamente lo que es trabajo. Yo quiero comentar que no me voy a basar en esta presentación en el Baer. Yo más me basé en el Zemaski. Pero algunas citas del Baer las voy a tener en cuenta. Horacio ahí dice, hay que recalcar, trabajo mecánico. Trabajo mecánico, sí. Porque hay muchos tipos de trabajo. No, pero bien dice el trabajo mecánico en la acción. Sí, no, bien dice el trabajo mecánico del Baer. Bueno, vamos a otro tipo de trabajo que se llama trabajo de expansión. ¿Qué es el trabajo de expansión en este caso? Bueno, suponemos que tengo acá un pistón donde tengo el límite del sistema es este, que está definido dentro del pistón. Dentro del pistón puedo tener algo que se va a expandir. Evidentemente, algo que se va a expandir puede ser un sólido que se expande, ¿no? Y acá los límites del sistema son lo bastante rígidos para que no se mueva, sino que solo se mueva en una dirección. Puedo tener un gas, puedo tener un líquido, puedo tener plasma en el sentido de otro estado de la materia, etc. No voy a abordar qué sustancia tengo adentro, sino a mí lo que me importa es cómo puedo definir el trabajo de expansión. Bueno, evidentemente que si el cuerpo se expande, va a ejercer una presión sobre el pistón. Y voy a suponer que este hecho de que a mí lo que me importa es el trabajo de la presión. Es decir, de la presión, o sea, el efecto sería de una manera de la fuerza, consecuencia de la presión. ¿Estamos? Porque yo tengo acá la fuerza es una consecuencia de la presión, ¿no?
Entonces, como consecuencia de la presión, supongo que ha ocurrido un desplazamiento en esta dirección. ¿eh? Entonces, lo que yo hago reminiscencia es el concepto de trabajo mecánico. Entonces digo, bueno, ¿recuerdan? El trabajo mecánico era, de una manera, la fuerza que yo tengo en la dirección del movimiento. ¿eh? O sea, la proyección de la fuerza en la dirección del movimiento. Acá no me va a aparecer un producto escalar porque yo tengo que la fuerza y la dirección del movimiento son colineales. Entonces esto es lo que yo conozco y que lo puedo cuantificar. Entonces, por el lado de la fuerza ahora es como consecuencia de la presión, la meto acá como P por A. Y por otro lado, el desplazamiento, porque acá yo tengo una variación de volumen debido a la expansión, ¿no? La puedo escribir como la diferencial de volumen dividido el área. Entonces, ahora, el trabajo de expansión, ¿no? Que es otro tipo de trabajo diferente al trabajo mecánico, ¿no? Lo voy a reescribir como esto, como P diferencial de B. ¿no? Esa es la expresión del trabajo de expansión. Algo que hay que recalcar que difiere el trabajo de expansión generalmente con el trabajo mecánico. Es que el trabajo de expansión, en general, yo no lo puedo poner como una diferencia de trabajo inicial, final menos trabajo inicial. Porque esto es falso, en general. No es como en mecánica que salvo el caso particular de la fuerza no conservativa de la de roce, en general yo siempre lo puedo escribir de esa manera. No, acá la norma es que esto no se puede. Se va a poder en casos muy particulares, que después vamos a ver. Pero el trabajo de expansión no es una variable de estado salvo casos particulares. Esa es la gran diferencia que tiene la termodinámica con la mecánica, que aparece algo distinto, con lo cual me obliga que la formalización, el lenguaje formal de la matemática que tengo que usar, va a ser mucho más complicado. Tipo de trabajo en sistemas simples, que bueno, yo un poco ahí lo voy a comentar. En este no es el único que voy a poner, todos los que más o menos, no es que son todos los que se conocen, pero son todos los que se pueden llegar a deducir a través de como si fueran trabajos de expansión. Por ejemplo, el trabajo hidrostático, que yo tengo en este caso hidrostático, que tengo, por ejemplo, adentro tengo a un líquido, un gas, el trabajo en un alambre, el trabajo de expansión de un alambre, el trabajo de una lámina, de una superficie, ¿no? De tensión superficial, y yo les mandé los apuntes, lo cual espero que lo hayan leído. El trabajo, bueno, este trabajo nosotros no lo vamos a ver, eso muy probablemente lo vayan a ver cuando vean Física 3, el trabajo en una pila reversible, el trabajo en un sólido dieléctrico, esto lo van a ver en electromagnetismo, y el trabajo en un sólido magnético, que también lo van a ver en electromagnetismo. Nosotros principalmente vamos a usar muy probablemente estos tres, pero finalmente los vamos a fundamentar en en el trabajo hidrostático. En todos ellos, en general, no son variables de estado. Un convenio del trabajo, porque ahora yo voy a tener un problema. Yo acá no tengo, por ejemplo, una situación en la cual yo tengo un campo de fuerza. Ahora tengo un sistema y un entorno, ¿no? Entonces, el convenio que yo voy a tomar, que es el mismo convenio que tiene el Zemansky, pero no es el mismo convenio que tiene el Baer. Cada libro toma un convenio distinto. Acá lo importante es que una vez que yo tomo un convenio lo tengo que sostener hasta el final. ¿Estamos? Es el siguiente. Si el sistema hace trabajo, si el entorno hace trabajo sobre el sistema, voy a considerar el trabajo de signo negativo.
Y si el sistema hace trabajo sobre el entorno, lo voy a considerar del signo positivo. Ese va a ser mi convenio. Vamos. Mi convenio de signo. Trabajo cuasi estacionario. Ahora voy a suponer de que la evolución, por ejemplo, es muy lenta y lo voy a centrar en un trabajo cuasi estacionario isotermo en un gas ideal. Es decir, que yo voy a pasar por una sucesión de estados de equilibrio. Por eso se llama cuasi estacionario. Es un poco, creo que lo habíamos visto en sustancias simples. Entonces, el trabajo cuasi estacionario de un gas ideal, que esto después lo vamos a utilizar mucho en la práctica, me coloco la definición de presión, de la que tengo acá definida, la reemplazo, y encuentro que el trabajo cuasi estacionario me queda escrito de esta manera, donde ahora sí, en este caso, el trabajo cuasi estacionario, no siempre, pero en el caso del gas ideal, se lo puede escribir como una relación entre el estado inicial y el estado final, en el caso del gas ideal. No siempre es así, pero en el caso del gas ideal se lo puede hacer. Otro ejemplo de situación de cuasi estacionario es que no solo tengo variación de volumen, sino yo tengo en un isoterma variación de presión. Bueno, en ese caso lo puedo escribir usando la definición de diferencial de B que hemos visto en sustancias simples y sabiendo de que, por ejemplo, la temperatura es constante y que el módulo de compresibilidad de un gas ideal es 1 sobre P, lo reemplazo, lo integro, este término no aparece porque evidentemente estoy a T constante, y me queda escrito de esta manera el trabajo cuasi estacionario cuando mi variable de estado es la presión y no el volumen. El trabajo adiabático, de alguna manera. El trabajo adiabático es una situación muy particular en la cual no hay intercambio de calor con el entorno, pero sí hay intercambio de trabajo. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puedo conseguir intercambio de trabajo sin que haya intercambio de calor? Por eso se llama adiabático, aunque todavía no hemos visto qué es el calor en sí. Bueno, el trabajo adiabático generalmente es una abstracción de estos ensayos. Yo tengo, por ejemplo, acá adentro tengo un recipiente que tiene un líquido, generalmente es agua, porque el agua es lo que más abunda. Lo tengo encerrado en unas paredes no conductoras del calor, adiabático. Sale un hilito por acá, ¿no? Tengo una pesa, ¿verdad? Y esta pesa la dejo caer. Entonces, el hilito que está acá me hace la transmisión a través de la tensión del trabajo del campo gravitacional. Entonces, el trabajo del campo gravitacional, en este caso, se va a, de alguna manera, a producir el movimiento de esta paletita que está acá. Entonces, el campo gravitacional, indirectamente, a través de esta cuerdita, hace un trabajo sobre el sistema, que es el recipiente. También lo puedo hacer, en este caso, por medio de un generador, y tener una pila eléctrica, o a través de un generador y tener un motor. Son totalmente formas equivalentes de trabajo adiabático, en la cual el campo, que en este caso es el campo gravitacional, hace un trabajo sobre el sistema, y ese trabajo es adiabático. Bueno, en esto no voy a ahondar mucho. Si quieren, les recomiendo el Baer. El Baer tiene una explicación bastante larga sobre hecho. El Zemaski va más en concreto, pero voy a tocar una cita del Baer que dice que si un sistema es obligado a pasar de un estado inicial a otro final utilizando solamente transformaciones adiabáticas, es decir, o sea que yo paso de un estado inicial a otro final, supongamos todo cuasi estacionariamente,
una sucesión de otra, y esa sucesión de estados cuasi estacionarios son todos adiabáticos, el trabajo realizado es el mismo para todas las trayectorias adiabáticas que unen los dos estados, inicial y final. ¿Qué me dice en este caso? Me dice que existe una única curva que une el estado inicial y final. Si existe una única curva, existen varias curvas, entonces el trabajo adiabático es una función de estado. Y que en este caso lo que se hace es, dado que es una función de estado, lo que se trata, por eso yo acá lo pongo trabajo adiabático, o sea, pongo la condición de vínculo que el calor intercambiado con el sistema hacia cero, haciendo un parangón con la mecánica. Fíjense que el caso del trabajo de la fuerza de gravedad, ustedes acuérdense que era menos la variación de la energía potencial. Bueno, acá, en termodinámica, acá no tengo una energía potencial. Entonces, haciendo un parangón con la mecánica, se lo define que el trabajo adiabático es menos la variación de algo que se llama energía interna. Y esta energía interna sí es una variable de estado. Por lo tanto, así como el trabajo adiabático también es una variable de estado. Esta sería la formulación de una manera formal del tema. Modernamente, ¿qué se entiende por energía interna? O sea, ¿qué entiende la idea moderna? No voy a pensar la idea antigua que tenía Carnot cuando formula por primera vez el concepto de energía interna. El primero en formular la energía interna fue Carnot. Él lo tenía en cuenta como que la energía interna era una sustancia equivalente al calórico. Pero no voy a entrar en eso porque eso ya está totalmente obsoleto. Pero, modernamente, la energía interna de un sistema es un reflejo de la energía a escala macroscópica de hechos microscópicos. Eso generalmente es la visión moderna de la energía interna. ¿Qué puede ser ese reflejo de hechos microscópicos? Puede ser la energía térmica de partículas, la energía potencial, por ejemplo, entre iones, o la energía potencial eléctrica entre átomos, o un montón de fenomenología que yo puedo ignorarla. Puedo perfectamente ignorarla. Y me quedo con el hecho que es el reflejo de un fenómeno microscópico. Nada más. Bueno, entonces ahora, más o menos que tenemos todo esto, voy a introducir el calor, pero lo voy a introducir el calor desde un punto de vista más histórico. Me pareció interesante esta materia, introducir el calor desde un punto de vista histórico y no tanto desde un punto de vista tan formal. Bueno, entonces vamos a partir del concepto de la ciencia del calórico del siglo XVIII, ¿no? Entonces, es donde nace, donde tiene más, auge el concepto del calórico. Y le voy a leer la cita que saqué de un libro de historia de la ciencia. El primero de los problemas que tuvo que resolver la ciencia del calor, porque en aquella época se hablaba de la ciencia del calor, fue la diferencia entre este concepto, el calor, y la temperatura. Gracias a la construcción y uso de los termómetros por Joseph Black, entre 1728 y 1799, definió operacionalmente la temperatura de un cuerpo como el número que marcaba el termómetro. Es decir, el tipo fue práctico y dijo, ¿qué es la temperatura? El número que marca el termómetro. ¿Qué es la longitud? Lo que yo mido con una regla. ¿Qué es el tiempo? Lo que yo mido con un reloj. Puesto en contacto con él. Y el calor se entendía como algo que se intercambiaba los cuerpos a diferente temperatura hasta llegar al equilibrio térmico. O sea, para ello existía en algo que lo llamaban calórico. Así pues, el calor se definió relacionándolo con la variación de temperatura y la masa del cuerpo calentado o enfriado. Se construyó la calorimetría como método
que permitía predecir y contrastar la temperatura de equilibrio al poner en contacto dos cuerpos de diferentes temperaturas. O sea, de una manera, ¿por qué? Porque, ¿qué tenía de hecho importante esto? Que en aquella época se concibió el concepto de que la capacidad que tiene un cuerpo de guardar calórico se lo llamó capacidad calorífica. ¿Eh? Hoy ese concepto lo seguimos usando, aunque ya no hablemos más de calórico. Antes del calórico, digamos, simultáneo con el calórico, apareció una teoría, digamos, que fue refutada, que es la teoría del flogisto. Yo un poco acá les quiero mostrar que la ciencia no es un hecho de genios que se golpearon la cabeza con el escritorio. Muchas veces la ciencia es más una construcción de conclusiones de fracasos que resultados de éxitos. Entonces, ¿qué es el flogisto? O sea, lo que fue la ciencia a fines del siglo XVII. Fíjense, estamos hablando antes del XVIII. Y cómo los tipos concebían en base a ideas medievales lo que era la combustión. La combustión de la materia orgánica era explicada por los químicos de la época mediante el intercambio de una especie de flujo denominado flogisto, y concebido como el principio de inflamabilidad de los cuerpos. En el caso del calor estaba la teoría del calórico, porque había dos teorías en competencia, la teoría del flogisto y la teoría del calórico en el siglo XVII, en la que suponía que el calor era una sustancia material formada por partículas que se repelían entre sí, pero que eran atraídas por las partículas de sustancia ordinaria. Eso fue propuesto bueno, esto está la cita donde el libro de historia fue sacado, donde yo saqué el libro, que es una cita que lo sacó de otro libro. La mayor o menor atracción entre las partículas del calórico y las sustancias explicaba la diferente capacidad calorífica de esta. Este modelo también daba cuenta de la distinción entre calor sensible y calor latente. ¿Por qué? Porque ahora vamos a comentar un concepto de calor latente, y el calor sensible es la capacidad calorífica. Todavía se sigue usando el concepto de calor latente, aunque ya no podemos hablar más de calórico, pero se sigue usando. ¿Por qué? Porque se definió operacionalmente en esa época, en función del tipo de unión de los átomos de calórico entre los materiales. Fíjense que se hablaba a los atomistas, porque había atomistas en aquella época, concebían el calor como si tuviera una estructura atómica. En el caso del calor sensible, los átomos ordinarios se rodeaban de un atmósfera calórico, y en el calor latente se unían de manera más fuerte, semejante a una combinación química. Así como la teoría sobre la combustión y sobre la oxidación de los metales. En cambio, este químico mantuvo el calor, me salté una frase, un párrafo. Así como la teoría del flogisto fue puesta seriamente en cuestión por Lavoisier con su investigación sobre la combustión y sobre la oxidación de los metales. En cambio, este químico, o sea, Lavoisier, mantuvo la idea del calórico. Es decir, Lavoisier sostuvo la idea del calórico porque de alguna manera él era atomista y era perfecto para su teoría, la teoría atómica de aquella época, ya de la época del siglo XVIII. Entonces, el paradigma del siglo XVII del flogisto es que uno cuando prende fuego, ¿no?, los materiales reducen su flogisto, perdió flogisto y no puede arder. O sea que eran todas conclusiones de observaciones directas. En cambio, un material tenía más flogisto cuando era más inflamable, y tenía menos flogisto cuando era menos inflamable. ¿No? Esa era la observación que había hasta ese momento y era lo que era científicamente aceptado en su momento. Entonces, como yo había comentado, la crisis del flogisto, o sea, la crisis del paradigma del flogisto, con lo cual Lavoisier se encarga en su momento de refutarla,
Pues efectivamente en el siglo XVIII, en su famoso libro Réflexion sur la physique pour savoir de suite à la théorie de la combustión et la calcination, de 1777. En este libro, directamente el tipo estudia la oxidación de los materiales bajo combustión y encuentra de que efectivamente los materiales que oxidan bajo combustión, es decir, por ejemplo, el propelente de mercurio cuando se oxida no reduce su peso, sino que se incrementa. Entonces el tipo dijo, no puede ser, yo tengo materiales que al entrar en combustión incrementan su peso y no reducen. Entonces él propone de que la teoría del flogisto es totalmente equivocada y dice que el incremento, como él era atomista, infiere indirectamente, que después se comprueba más tarde, lo infiere en base a sus experiencias, de que existe un nuevo elemento que nadie tiene en cuenta. Y él lo llamó oxígeno, porque ese elemento oxida. Estamos en el sentido de cómo se oxida hierro. ¿Tá? Entonces él infiere teóricamente el oxígeno. El oxígeno se descubre después de que él lo decapitan, porque lamentablemente él estaba a favor del rey de Francia. Entonces Robespierre, siendo que él políticamente estaba a favor del rey de Francia, lo manda a decapitar, lamentablemente, sin él poder ver que su teoría sobre el oxígeno es comprobada 20 años después. Entonces, ¿qué nos deja la teoría del calórico? La teoría del calórico nos deja justamente, dos derivados modernos, que es la capacidad calorífica y el calor latente, que después lo vamos a ver. Pero ¿qué teoría del calórico en conclusión que tenía Lavoisier? Era que era un fluido elástico de naturaleza desconocida, como la energía, o sea, él intuía que el calórico era algo más que un átomo. Para él intuía de que era una sustancia de naturaleza desconocida, era un fluido, como él lo comparaba con la energía. No podía demostrar nada de eso, no tenía de eso, sino que era meramente una intuición. Los cuerpos materiales atraen el calórico ni se crea ni se destruye. O sea, el primero que concibió el hecho de sustancia indestructible al calórico, de concepción similar a la energía, fue Lavoisier. Y lamentablemente, algo que ahora modernamente se sabe que no es cierto, él pensaba que el calórico se acumulaba en la materia. Entonces el calórico nos deja la calorimetría, la capacidad calorífica, y la capacidad calorífica acá la tenemos definida en función de distintas condiciones de vínculo, a volumen constante o a presión constante. Acá tenemos... acá está mal, está equivocado. Me equivoqué. Después lo voy a corregir, perdón. Eso está errado ahí. Aquí voy a poner distintas capacidades caloríficas y justo, está mal la diapositiva, después la corrijo. Pero ahí coloco distintas capacidades caloríficas en función de distintas condiciones de vínculo. También está la capacidad calorífica específica, que realmente se lo pone como unidad de masa, pero también está la capacidad calorífica molar, como unidad de materia. Entonces tenemos dos cosas que heredamos del calórico, de la teoría del calórico, la capacidad calorífica y el calor latente. El calor latente, que significa dónde aparece, en los cambios de fase de acá, en los cambios de fase. Nosotros los cambios de fase que vamos a trabajar son con sustancias simples. Entonces, en una sustancia simple, cuando ocurre un cambio de fase, este cambio de fase se mantiene a temperatura constante mientras ocurra el cambio de fase. Y acá, como tengo que la temperatura es constante y hay un intercambio de calor con el sistema, acá el sistema que está cediendo calor latente para que ocurra el cambio de fase. Si las sustancias no fueran simples, como en este caso, fíjense que las cosas se me complican mucho más. Porque en este caso, cuando las sustancias no son simples,
los cambios de fase son mucho más complicados y no puedo definir directamente el concepto de calor latente. Es una complejidad al tema, que lo van a ver en cuarto año, cuando no puedo definir calor latente. ¿Qué se define en ese caso? Pero nosotros nos vamos a centrar solamente en esta situación, nada más. Bueno, cuando toda la teoría del calórico empieza a tambalear, fue cuando Joule en 1843 encuentra el equivalente entre el calor y el trabajo. Él, ¿qué hace? Hace un experimento de un trabajo adiabático, ¿no? ¿Qué hace? Hace el experimento siguiente. Deja caer dos pesas donde tiene un recipiente que tiene aislado térmicamente con agua. Él de alguna manera sabe que acá hay un trabajo adiabático. ¿Por qué sabe que acá hay un trabajo adiabático? Porque él conoce los trabajos de Carnot. El primero en proponer el concepto de energía interna es Carnot, por lo cual el primero en proponer el concepto de trabajo adiabático fue Carnot en 1812. Así que de alguna manera él ya sabe el concepto de trabajo adiabático. Y él encuentra, paradójicamente, que cuando hay trabajo adiabático, ¿qué pasa? Ups, se me eleva la temperatura. Entonces, yo por el otro lado de la teoría del calórico, yo sé que acá adentro esta sustancia tiene una capacidad calorífica. Al tener una capacidad calorífica, ¿no? Esta sustancia que se llama agua, yo puedo saber que si yo acá tengo una cierta cantidad de trabajo, esta cantidad de trabajo se vio reflejada en un incremento de ¿qué? De calor dentro de esa sustancia. O sea que el calórico se empezó a generar no por diferencia de temperatura, como se creía antes, que era por diferencia de temperatura que se movía el calórico, sino que ahora se me genera por el trabajo del campo por el trabajo de la gravedad. Entonces acá hay algo que la teoría del calórico no tuvo en cuenta, ¿no? Entonces, la teoría del calórico es insuficiente para explicarme por qué se eleva la temperatura acá adentro. Entonces, eso generó una nueva revolución científica, ¿no? En la cual fue Mayer, que después vamos a usar los resultados de Mayer, plantea de que el calor es una sustancia similar al trabajo. ¿Estamos? Entonces, si el calor es una sustancia en el sentido, no como sustancia material, sino en el sentido conceptual. Entonces, la teoría del calórico no tiene tanto sentido como tenía antes. Entonces, el fin de la teoría del calórico, que fue en 1840, cuando Joule hizo sus trabajos, y justamente cuando en 1843 saca el equivalente entre el trabajo mecánico y el calor, justamente que es en el principio de 1840, Joule y Mayer, porque el primer principio de la termodinámica se lo debemos a Mayer, establece una relación cuantitativa de equivalencia entre el trabajo y el calor. Y comienza a introducirse el concepto de energía, diferenciándolo de fuerza, y abandonándose el modelo del calórico. Quiere decir que nosotros modernamente, ¿no? Al estar en el siglo XXI, la teoría del calórico ya ha desaparecido. Nos quedan algunos restos de la teoría del calórico, que es la calor latente y capacidad calorífica. Pero ahora ya no hablamos más de calor como calórico, ahora hablamos de calor como energía, ¿estamos? Como otra forma de energía. Es interesante recordar que a principio de la obra de Mayer, comentarios sobre las fuerzas, en sentido de la energía, porque de la naturaleza inorgánica, apareció justamente, bueno, Mayer era alemán, en Annalen der Chemik und der Pharmazie. Porque Mayer era, creo que Mayer su formación era médico. Sí, era médico y trabajaba como médico de a bordo en los barcos de aquella época.
Por Y eso, una de las cosas que le hizo sospechar esto fue que siempre los marineros comentaban que después de una tormenta muy fuerte, el mar quedaba más caliente, ah, se aumentaba la temperatura. Y otra es que les hacía análisis de sangre a los tripulantes y que en invierno la sangre de los tripulantes era un poco más oscura que en verano, con lo cual él suponía que se producía una combustión más intensa en el cuerpo y que ese color más oscuro de la sangre era debido al humo de ah, esa combustión. qué teorías que tenían en esa época, ¿eh? Bueno, son Eh, cosas absurdas, pero pensé en la época también. claro, no, pero el que realmente establece esa relación entre calor y trabajo es él, ¿eh? Y la establece en forma general. Lo que pasa que como estaba publicado en una revista de esto de análisis de anales de química y farmacia, digamos, no le dieron no le dieron crédito porque no era una revista, no era el Annalen der Physik, por ejemplo. Claro, no era nada Era una revista de menor monta, digamos. claro. Pero cómo llega Mayer a esa conclusión es asombrosa. Bueno, comento acá eso y bueno, acá, posteriormente Joule encuentra la equivalencia. Lo importante es que ya a partir del 43 el calor es una sustancia igual que el trabajo y es una sustancia igual que la energía, ¿no? Bueno, entonces el convenio de signo que tengo ahora entre de los sistemas, sin entrar todavía al primer principio, que después lo vamos a ver más adelante, es justamente, yo había después dicho que si el sistema, perdón, si el entorno realiza trabajo sobre el sistema, digo que es negativo. Ahora voy a decir que si el entorno entrega calor al sistema, digo que es positivo. Y si el sistema entrega calor al entorno, voy a decir que es negativo. Y este va a ser el convenio de signo, que es el mismo convenio de signo que usa Zemaski. Pará, el Zemaski usa para el calor sí, todo usan el mismo, pero para el trabajo, bueno, puede ser. Me gustaría aclararles algo respecto del trabajo positivo o negativo. Como todo convenio es arbitrario y la física no depende de ese convenio, digamos, los resultados son los mismos. Pero les puedo explicar por qué algunos consideran trabajo ingresado negativo y trabajo entregado por el sistema positivo. Eso viene de los motores, digamos. Cuando uno quiere estudiar los motores, lo que quiere es que el motor le entregue trabajo a uno. Digamos, entonces ese trabajo sería conceptualmente positivo, porque es lo que yo estoy esperando del trabajo, del motor, que me entregue trabajo. Si yo le tengo que entregar trabajo al motor, vamos mal. Y también el calor es positivo porque al motor hay que entregarle calor para que luego me entregue trabajo. En los libros más académicos, que no tengan que ver con la ingeniería, el trabajo es negativo, el trabajo entregado es negativo y considera el trabajo entregado al sistema como positivo por una razón bastante simple. El trabajo entregado directamente incrementa la energía interna y es más coherente con otros signos. De todos modos, no importa qué convenio usen, si uno trabaja con cuidado, no pasa nada porque siempre va a llegar al mismo resultado. Siempre se van a hacer, yo me lo hago también, lío con los signos. En algún momento uno se olvida con qué convenio está usando y se confunde de signos.
les va a pasar, me va a seguir pasando, a todos nos pasa. Por eso hay que tener mucho cuidado, pero lo importante es que no importa el convenio, el resultado es siempre el mismo, ¿no? No sabía lo de los motores, lo voy a tener en cuenta para el año que viene. Claro, fíjate que en los libros técnicos, el Bayer, el trabajo entregado es positivo. Claro. Y en el Atkins, que es más académico, y en el Calen seguramente también, el trabajo entregado al sistema es positivo, al revés, tiene el signo al revés. Entonces, el trabajo entregado igual al cambio de la variación de energía interna. Si uno hace al revés, tiene que ponerle el signo menos a la energía interna, a la variación de energía interna. El signo menos la energía interna. Pero bueno, está. Pero van a ver que en los libros más académicos el trabajo tiene un signo y en los técnicos otro. Sí, por eso yo lo definí así, porque yo trabajo con el signo menos en la energía interna. Bueno, y entonces acá. Entonces lo más importante, además del tema son las unidades ahora. Unidades del calor, porque vuelvo a repetir, todas estas unidades las heredamos de la teoría del calórico, y se mantienen por cuestiones históricas y técnicas. Entonces, y biológicas también. Bueno, una de las unidades que tiene se llama la caloría dietética. Una caloría dietética son 10 al cubo calorías físicas. O sea, una caloría dietética es una kilocaloría física. Después vamos a ver un ejemplo. El equivalente entre caloría y trabajo mecánico. Una caloría son 4,186 joules. Después, otra unidad muy importante que se usa es el BTU, British Thermal Unity. Y ustedes no se imaginan dónde se usa el BTU. Si ustedes se ponen a mirar detrás de la heladera, los motores de heladera, o los motores de aire acondicionado, tiene expresado su potencia de extracción calorífica en BTU por hora. O sea, todavía el BTU se sigue usando. Acá pongo la equivalencia entre distintos. BTU por hora, ¿cuánto corresponde a las unidades del sistema internacional? O sea, un BTU por hora son 0,293 Joule sobre segundo, que Joule sobre segundo, ¿qué es? Vatio. Bueno, y acá tenemos la equivalencia en el sistema imperial. Un BTU son 778 libra-pie. Nosotros no usamos esto. Pero el BTU... El BTU también se usa como unidades en el comercio de gas. Ah, tenés razón. De gas de combustible. Tienes razón, Horacio. O sea, el BTU se usa en la unidad de comercio de gas. No se usa la caloría, se usa el BTU. El BTU. Un gas de tantos BTU por metro cúbico o kilo. Exactamente. Así que el BTU lo van a seguir viendo para aquellos que trabajen en la física aplicada. Y para aquellos que por alguna razón trabajan en medicina o algo así, acá les pongo la equivalencia calórica de los alimentos. Acá estamos hablando que son calorías dietéticas y no físicas, ¿ven? Acá tenemos, por ejemplo, distintas calorías. Tiene calorías y proteínas. Bueno, los rojos son calorías. Pero acá yo tengo, por ejemplo, está por cada 100 gramos. Por ejemplo, 100 gramos de codorniz, que ¿quién va a comer una codorniz? Tiene 162 calorías. ¿Pero qué calorías tiene? Calorías dietéticas. O tiene... En realidad, si yo lo tuviera que trabajar en calorías físicas, tiene 162.000 calorías físicas. ¿Estamos? Esto es una aplicación también. Fíjense que también en medicina se usa la termodinámica. Bueno, acá un poco va el fin de la... En medicina creo que no se usa otra cosa que no sea termodinámica. Sí, exactamente. Bueno, con esto un poco termino
lo que iba a dar hoy y para así poder hacer la práctica del 3 y en parte la práctica del 4. Aquí voy a cortar la grabación.